Arco 5, capítulo 27. Una voz estridente. Un sonido penetrante. Abrupto, vibrante, pesado, vacío, distante, cercano. La vibración provenía de algún lugar cercano, el sonido sacudía la membrana de su cráneo, viajando a través de sus huesos hacia sus manos y pies. El flujo de su sangre se ralentizó, como si se hubiera introducido algo tan espeso como el lodo en sus venas, sus órganos se sentían flácidos, como si se hubieran llenado de arcilla, y el oxígeno no llegaba a su cerebro, provocando que sus pensamientos fueran nebulosos y poco confiables. El fuerte sonido cesó y, mientras sus ojos se movían bajo sus párpados, su cuerpo se sentía completamente exhausto. Acompañado por náuseas y fatiga, Subaru lentamente abrió sus ojos. La oscuridad a la que él ya se había acostumbrado desapareció por una súbita luz blanca, la cual sus ojos eran incapaces de aceptar. En esa luz blanca, formas indistintas se movían, como si niños hubieran arrojado pintura negra por todas partes en una habitación pintada de blanco. El mundo que gradualmente comenzaba a ver parecía tranquilo, y esa profunda emoción también cambió a algo lejano. Cuando sus ojos recobraron la normalidad después de decenas de segundos, Subaru pudo ver ante él una habitación oscura y un techo sucio. En su entorno sintió la presencia de muchas personas corriendo inquietas, además de sus siluetas. Diálogo. «¡Hey, Nii-chan, has despertado!». Una voz muy fuerte hizo que los oídos de Subaru pitaran con un zumbido. Al oír semejante volumen de voz innecesario, las personas que corrían inquietas dejaron de correr y miraron en dirección a esa voz. Diálogo. «Señorita con orejas de gato, por aquí. Tú os los demás, sigan trabajando. Lo siento, pero sigan trabajando. No hay tiempo que perder». Diálogo. «En serio, eres molesto, Nian. La gente aquí necesita silencio, así que vuelve al trabajo». El enorme hombre bestia que hablaba con dialecto de Kararagi hizo un gesto con las manos para disculparse por su voz alta mientras se le acercaba una chica joven algo enojada, pero era un chico. Llevando un vestido revelador, Ferris, cubierto de sangre, miró a Subaru con un suspiro de alivio. Diálogo. Ferris. «Ahora que has despertado, ¿puedes comprender la situación? De hecho, ¿puedes hablar siquiera?» Diálogo. Subaru. «Ah, Ferris». Diálogo. Ferris. «Sí, el Ferry-chan favorito de todos. Tú eres Natsuki Subaru-kyun, y justo ahora estamos en un improvisado hospital de campaña, Nian, ya que fuiste gravemente herido. ¿Lo entiendes?». Ferris rápidamente explicó la situación a un ronco Subaru. Reluctante, su cerebro procesó las palabras, una por una. Girando la cabeza, Subaru miró a sus alrededores. Finalmente, descubrió que estaba acostado sobre una cama simple hecha de pedazos de tela. Y, como Ferris había dicho, este lugar parecía un hospital de campaña. Muchas personas yacían retorciéndose de dolor, esperando ser atendidas como Subaru. Una escena terrible en la que se juntaban el olor de la sangre y las voces sollozantes por doquier. La magia de curación no era suficiente, y agujas y suturas también se utilizaban para tratar las heridas. Diálogo. Subaru. «¿Qué está ocurriendo, exactamente?». Diálogo. Ferris. «Parece un caos, ¿verdad? Intenta recordar, lentamente, lo que sucedió antes de desmayarte. Si recuerdas eso, tendrás la respuesta». Las palabras de Ferris no eran amables, pero no era debido a su estado de ánimo. En realidad, no le quedaba energía para la amabilidad. Sus mangas estaban recogidas, y su blanca piel y su rostro estaban manchados de sangre. Imaginar la cantidad de trabajo que Ferris, un sanador de primera clase, habría tenido que realizar durante esta tragedia no era difícil. Y la causa de dicha tragedia era. Diálogo. Subaru. «El culto de la bruja». Diálogo. Ferris. «En serio, esos tipos son lo peor. La idea que tenía sobre ellos era demasiado ingenua. Nunca esperé que pudieran hacer algo así, Nian. Obviamente nadie más lo habría esperado». Mordiéndose los labios con remordimiento, Ferris bajó su mirada ante Subaru. El pesar de Ferris era evidente. Aunque Subaru lo entendía, había otras incertidumbres. Diálogo. Subaru. «Emilia. ¿Dónde está Emilia? ¿Ella está aquí?». Diálogo. Subaru. «Ese bastardo, codicia, el arzobispo tomó a Emilia. Entonces, yo». Subaru comenzó a temblar, comprendiendo la causa de su intranquilidad. En la mirada baja y el silencio de Ferris, Subaru encontró una respuesta clara. Emilia no estaba allí. En ese caso, si su vaga impresión justo antes de perder el conocimiento era correcta, ella había sido raptada por Regulus. Diálogo. Subaru. «¿Qué hay de Beatrice?». Diálogo. Ferris. «Beatrice». Diálogo. Subaru.
Sí, Beatrice es la niña pequeña que estaba junto a mí. ¿Qué le ha pasado? Ella lleva un vestido, 2 tirabuzones y tiene una cara arrogante y adorable. ¿Qué hay de Beatrice? Emilia seguramente había sido secuestrada por Regulus. A juzgar por la actitud de Regulus, la posibilidad de que lastimara a Emilia, aunque no era seguro, debía de ser baja. Aunque ese tipo no tenía perdón por sus acciones, por lo menos ese era el caso. ¿Pero qué le había sucedido a Beatrice? Sirius y Regulus habían estado presentes, y Sirius había mostrado una fuerte hostilidad hacia Beatrice. Como Subaru había sido transportado a salvo hasta este hospital de campaña, habían conseguido escapar de Sirius. ¿Pero quién había protegido a Subaru? Diálogo Subaru. Oye, dímelo por favor. Beatrice. Al no encontrar una respuesta a su ansiedad, Subaru demandó desesperadamente una respuesta a Ferris, quien cerró sus ojos. El gigantesco hombre bestia parado junto a él, Ricardo, el jefe del grupo Colmillo de Hierro, miró a un lado. Subaru siguió la dirección de esa mirada. Diálogo Subaru. Beatrice. A una distancia del agente que recibía tratamiento médico, yacía una solitaria damisela con un vestido. Al verla inmóvil en una cama improvisada similar a la suya, Subaru se movió para quitar la manta que cubría su estómago y correr hacia ella. Sin embargo, al levantar su torso, un dolor severo lo sacudió. Para colmo, su pierna derecha se negó a obedecerlo y perdió el equilibrio. Su cabeza se sentía pesada por la fatiga y no comprendía por qué no podía mover su pie derecho. Apresurándose a echar un vistazo, el horror de su propia pierna dejó a Subaru sin palabras. Diálogo Subaru. Oh. Diálogo Ferris. Subaru Kyun habría perdido su pie entero sin la curación de Beatrice. Más tarde tendrás que darle las gracias a esa pequeña. El pie derecho de Subaru había perdido la mitad de su carne, y su tamaño era muy diferente del de su pie izquierdo. Estaba cubierto por varias capas de gruesos vendajes y su talón estaba entablillado. Todo eso le había hecho perder el equilibrio. No pudo evitar tocarlo con sus dedos, y, en ese momento, una descarga de entendimiento lo golpeó. Diálogo Subaru. Ya recuerdo. El último ataque de Regulus antes de que se marchara. Él había tomado a Emilia, dicho algunos sinsentidos, lanzado al suelo con el pie tan fácilmente que parecía que hubiera lanzado arena, y las balas de tierra habían golpeado el pie de Subaru. En ese momento, el pie derecho de Subaru había sido herido, como triturado por las garras de un animal salvaje. Diálogo Ricardo. Cuando llegué al sitio, tu pie estaba conectado solo por unos pocos tendones. Una pequeña señorita que lloraba estaba curándolo desesperadamente hasta que te conseguimos ayuda. Diálogo Ferris. Después de eso, Subaru Kyun fue traído aquí y curado por Ferri-chan. Aunque el tratamiento de Ferri-chan no garantiza que tu pie quede igual que antes, ahora los huesos y los nervios están enlazados, y la piel se está regenerando, así que no hagas nada que pueda lastimarlo. Cruzando sus muñecas, Ferris formó una X, preparado para lidiar con Subaru si se negaba. Sin embargo, Subaru obedeció en silencio, centrando su atención en la cama de Beatrice. Ferris emitió un gran suspiro al ver a Subaru intentar desplazarse como un gusano. Entonces, una mano enorme agarró a Subaru. Diálogo Ricardo. En cuanto a llevarte hacia la señorita, yo puedo hacer eso, Nii-chan. Diálogo Subaru. Gracias, lo siento por esto. Diálogo Ricardo. De nada, de nada. Ricardo movió la cama entera de Subaru junto a la de Beatrice. Desde ahí, Subaru se inclinó adelante para observarla mejor. La pequeña dormía tan silenciosamente que Subaru no podía escuchar su respiración. A pesar de que era un espíritu, Beatrice dormía como un ser humano. A diferencia de Pac, ella no podía desmaterializarse, así que ella reducía la carga de la materialización de su maná de esta manera. Por esta razón, ver la cara dormida de Beatrice no era nada nuevo para Subaru. Sin embargo, esta era la primera vez que la había visto dormir tan calladamente. Diálogo Subaru. Ella solo está durmiendo. ¿Cierto? Aún así, me preocupa. Diálogo Ferris. Durmiendo no sería la palabra correcta. En este momento, ha cesado sus funciones como espíritu. Es más correcto decir que está en un estado de animación suspendida. Diálogo Subaru. ¿Animación suspendida? ¿Por qué? Tocando la frente de Beatrice, Subaru se sorprendió al descubrir cuán baja era su temperatura corporal. Tocar sus pestañas y su rostro con suavidad no provocó reacción alguna, justo como Ferris había dicho. En respuesta a la expresión en el rostro de Subaru, Ricardo se agachó. Diálogo Ricardo. Según la señorita con orejas de gato, esto sucedió como consecuencia del uso excesivo de maná, lo que en verdad parece ser el caso.
Encontré la plaza en la que estabas completamente por accidente, Ni-chan. Tuos allí tenían la misma herida y la pequeña señorita se estaba encargando de Tuo por sí sola. Ricardo habló con un suspiro, ante lo cual Subaru contuvo la respiración inconscientemente. Todos allí tenían la misma herida que Subaru. Era el resultado del enlace que transmitió la herida que Subaru había sufrido por el ataque de Regulus. Sirius sí que había complicado las cosas. La psicópata parecía haberse ido de la escena y entonces la lucha de Beatrice comenzó. Beatrice había dado el mismo tratamiento por igual a Subaru y a todos los demás heridos. Era de esperar, ya que Subaru era un hombre codicioso que pedía más de la cuenta y la niña que acompañaba a ese Subaru también se rehusaba a abandonar a alguien. Por lo tanto, Beatrice había exprimido hasta la última gota de su maná para salvar a toda esa gente, con esta severa consecuencia. Diálogo Subaru. Beatrice estará bien, ¿verdad? Solo necesita un poco de descanso. Diálogo Ferris. A decir verdad, no soy muy optimista, Nian. Ferry-chan es un sanador de primera clase, pero no sé mucho sobre espíritus. Y esta pequeña no es un espíritu ordinario. Así que realmente no sé de ninguna solución real, Nian. Diálogo Subaru. ¿Te tiene que haber alguna manera? Si Beatrice no puede ser salvada, yo. Solo había pasado un año desde que él la había liberado de la biblioteca para hacerla feliz y su vida no podía terminar aquí. Felicidad, 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 nadie la merecía más que esa pequeña. Diálogo Ricardo. Si ella necesita maná para no desaparecer, ¿no puede tomarla de otra fuente? Si Ni-chan es su contratista, ella debería poder obtener algo de él. Diálogo Ferris. Subaru-kyun podría ser su fuente más rápida de maná si no fuera porque el idiota rompió su propia puerta, así que no puede darle su maná. Diálogo Subaru. Cierto, frutas Bokeiko. Con frutas Bokeiko, puedo restaurar mi propio maná, y a partir de ahí puedo darle algo a Beatrice. Diálogo Ferris. Idiota. Ferris gritó furiosamente mientras miraba al desesperado Subaru. Subaru se sorprendió al ver la agudeza de su inesperada mirada, y Ferris inmediatamente jugó con su pelo como si se avergonzara de haberle soltado esa reprimenda. Diálogo Ferris. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Eso es realmente peligroso, especialmente para el cuerpo de Subaru-kyun, sería como veneno. Si hicieras eso, el número de muertos aumentaría a 2. Así que no debes. Las estrictas palabras de Ferris estaban impregnadas de tristeza. Comprendiendo ese sincero pensamiento, Subaru cerró la boca y se tragó sus juicios imprudentes. Ferris era un experto en curación, así que por supuesto ya había considerado muchas maneras de ayudar a Beatrice. Sin duda alguna, la repentina idea de Subaru también ya había sido considerada. Diálogo Ferris. Puedo entender tu preocupación por Beatrice-chan, Subaru-kyun. Y aunque lo comprendo, no hay nada que podamos hacer por ella ahora, Nian. Hay muchas otras cosas por las que tenemos que preocuparnos. Diálogo Subaru. Aparte de Beatrice. Sé claro, lo que le ha pasado a Emilia. Y las palabras de Ferris trajeron a Subaru de vuelta a la realidad. Subaru dirigió su atención al hospital de campaña y descubrió que algo no encajaba. Había personas con la misma herida de Subaru en el pie derecho, pero había muchas otras con heridas diferentes. Diálogo Subaru. Para empezar, ¿dónde estamos? Esta situación. No, más bien, ¿qué más ha ocurrido? ¿Qué pasa con todos esos heridos? Diálogo Ricardo. El culto de la bruja está aquí como dijiste, Ni-chan. Diálogo Subaru. Pero solo vi a 2 arzobispos. No pueden haber sido solo ellos, ¿cierto? Esta cantidad de daño no puede haber sido causada por solo 2 personas. Lo que significa que también han traído a los cultistas encapuchados. Esos 2 arzobispos eran ridículamente fuertes. Por eso Subaru había asumido que ellos 2 serían los únicos miembros del culto presentes, pero no sería extraño que, tal como Betelgeuse había hecho, también hubieran traído subordinados a esta ciudad. Esa era la única explicación para tanto daño. Diálogo Subaru. ¿Los 2 arzobispos y los miembros del culto bajo sus órdenes están atacando la ciudad ahora mismo? Diálogo Ferris. Sobre ese asunto, hay un par de cosas que debes saber. La voz de Ferris sonó amarga mientras comenzaba a responder a la conclusión de Subaru. Sin embargo, antes de poder confirmarlo o negarlo, una interrupción inesperada ocurrió. Diálogo. Houli, Houli, Oligui. El aire vibró con el sonido de una voz aguda. El tono relajado de la voz contrastaba duramente con la atmósfera depresiva, como si alguien hubiera cambiado el canal de TV accidentalmente a un programa de entretenimiento durante una conversación seria. Diálogo Subaru. ¿Qué?
Al oír esa voz, Subaru miró a su alrededor agitadamente y, al no ser capaz de encontrar quién lo emitía, dedujo enseguida su fuente. La primera impresión de Subaru sobre la repentina voz fue que sonaba como si viniera de una radio o un altavoz, una idea idéntica a la que había tenido esa mañana. Diálogo Subaru. Es como si viniera de la calle. ¿Es el dispositivo mágico de transmisiones de la ciudad? Diálogo. Hola a todos, pedazos de mierda. ¿Cómo les va? ¿Verdad que mi hermosa y adorable voz les excita sin importar cuántas veces la escuchen? Ya jajajaja. Como para verificar la idea de Subaru, la voz se escuchó una vez más, amplificada por un dispositivo mágico. La voz gritaba con crueldad infantil, como una niña rehusándose a seguir la etiqueta y pisoteando la manera correcta de hablar. Su aguda risa parecía capaz de perforar hasta tu mente, causando una aversión tanto física como mental. Diálogo Subaru. Pero qué voz tan estúpida. Oye, esto es. Diálogo Ferris. Chach, silencio, Subaru-kyun. Ferris levantó una de sus orejas con un dedo y puso otro sobre su boca. Ferris parecía estar completamente concentrado, y Ricardo mantenía una expresión vigilante. Los heridos en sus camas todos cubrieron sus oídos con sus manos. No parecía ser la primera vez que lo escuchaban. Diálogo. Muy bien, pedazos de mierda estaciadas por la excitante voz de una chica hermosa, tengo noticias para ustedes. Estamos cansados, así que nos vamos a casa. Es broma. El verdadero alboroto del día empieza ahora. Ya jajajaja. Un sonido chirriante, como un espejo siendo arañado por afiladas garras, llena de sádica euforia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era esta voz, esta mujer? Con sudor frío en su frente, Subaru se volvió consciente de la condición anormal en su cuerpo. Antes de que su mente se diera cuenta, su cuerpo ya había captado algo muy extraño. Diálogo. Dejando de lado mi graciosa y risueña broma, sigamos con las noticias. Como dije hace poco, la ciudad ha sido ocupada por nosotros. Todos ustedes son pájaros enjaulados, no, más bien, son insectos en una caja para insectos. Diálogo. Los insectos son solo bichos, y el dueño de la caja es quien decide qué hacer con ustedes. Jugaremos todo lo que queramos quitándoles las alas, las patas y las cabezas. ¡Ya jajajaja! ¡Qué feo! ¡Qué asqueroso! ¡Qué vida tan injusta! Deberían dar las gracias por haber sido dejados a mi cuidado. ¡Ya jajajaja! Una risa repetitiva y malvada. Pertenecía a alguien que despreciaba a los demás y les destrozaba la alegría para deleitarse malvadamente. Subaru conocía esta clase de presencia mejor que nadie. Diálogo. Esperen, ustedes idiotas que no pueden comprender el verdadero significado de mis preciosas palabras. Pobres estúpidos incompetentes, que solamente piensan en copular con otros pedazos de mierda en su tiempo libre. Mi amable y gentil ser les hará todo más fácil de comprender. Se los diré con mi saliva, la cual ustedes masoquistas pervertidos adoran. Diálogo. Los insectos en una caja no pueden hacer nada para cambiar el ánimo de sus amos. Lo más que pueden hacer para complacernos es yacer llenos de terror en su caja. Cuando estemos de mal humor, solo pueden temblar de miedo mientras les arrancamos sus alas o sus patas. Cuando les traiga miel, seré como su madre, acariciando sus cabezas con cariño. Por lo que, ya jajajaja. Ante toda esa maldad constante, Subaru imitó a Ferris y escuchó en silencio. Un suspiro, una palabra, turbios sentimientos reprimidos en su pecho, Subaru selló su voluntad con acero. Y entonces, lo notó. Él notó algo. ¿Qué era eso? Diálogo. Más tarde pediremos más de ustedes, basuras. Mostrarán expresiones desesperadamente feas, gritarán no quiero morir y pensarán en formas de emerger de la multitud y darnos respuestas. En tal caso, mi conmovedora bondad podría hacerme considerar soltar la jaula que tengo en mis manos. Kie, es muy comprensible. Ya jajajaja. La persona que hablaba aplaudió con entusiasmo y se escuchó un fuerte pisotón. Su discurso, su retorcida manera de hablar y su estridente voz, Subaru las encontraba terriblemente irritantes. Pero ese no era el único problema en ese instante. Desde el principio, podía escuchar ese sonido. Había pensado que provenía de algo que se encontraba en la misma habitación que ese dispositivo mágico. Acompañando débilmente a la voz de esa mujer, había un sonido que Subaru sin duda había captado. Sin embargo, no estaba seguro de qué era ese sonido exactamente. Aunque tenía la respuesta en la punta de la lengua, no conseguía definirlo. No era porque no pudiera entenderlo, sino porque su instinto rechazaba entenderlo, como si le estuviera diciendo, no te des cuenta, no hace falta saberlo. Subaru estaba tan concentrado,
que podía oír los latidos de su corazón y su flujo sanguíneo. Rechazar, entender, rechazar, entender. El leve sonido que escuchaba era como el zumbido de muchísimos insectos. Subaru estaba a punto de identificarlo. Aunque estaba tan cerca, quizás era imposible. Un gran número de alas de insecto agitándose, ese era el sonido que parecía estar mezclado con la transmisión. Subaru no sabía la calidad de sonido que ofrecían los dispositivos mágicos de este mundo, así que tal vez ese zumbido era una distorsión producida por el propio dispositivo. Pero su sentido común le advertía que había algo extraño. Esa sensación de incongruencia y ese zumbido de alas de insecto batiéndose quedó grabado en la mente de Subaru. Diálogo. Pues, eso es todo, mis hermosas palabras terminan aquí. Estarán muy tristes, pedazos de mierda pervertidas. Insectos, deberían esforzarse al máximo. Como dije antes, hemos tomado el control de las 4 torres que operan los canales. Lo mejor es que no intenten nada extraño. La cara muerta de un hombre ahogado es insoportablemente horrible. Yajajajaja. La aguda y cruel risa fue interrumpida mientras el sonido se apagaba. El sonido de alas batiéndose también había cesado. Subaru pudo relajar finalmente su cuerpo y entonces alzó su mirada hacia Ferris y Ricardo. Diálogo Subaru. ¿Qué creen de la transmisión que ha habido justo ahora? Diálogo Ferris. ¿Qué creo? Creo que nuestros brazos y piernas fueron robados sin piedad, y solo nos queda la cabeza, bien. Subaru frunció el ceño al escuchar la respuesta de Ferris, quien se mordía las uñas con amargura. Varios lugares se habían convertido en escenarios, con el propósito de ser capturados por el enemigo. Diálogo Subaru. Así que, justo ahora, eso fue el culto de la bruja. Diálogo Ferris. La primera transmisión ocurrió cuando Subaru-kun estaba dormido. En ella, esa persona se presentó a sí misma. Ferris hizo una pausa, inseguro de si debía o no continuar. Subaru, desconociendo la razón de su duda, ladeó la cabeza. En el culto de la bruja, la práctica común entre los arzobispos era primero anunciar su pecado. Luego anunciaban su nombre. La arzobispa del pecado de la lujuria, la tercera arzobispa que Subaru ni siquiera se había imaginado que pudiera estar ahí. Su nombre era Diálogo Ferris. Aunque esto es desagradable, y Ferri-chan no lo cree en lo más mínimo, este nombre fue anunciado. Ferris empezó diciendo eso, reduciendo la credibilidad del anuncio que estaba a punto de repetir. Diálogo Ferris. Capella Emerada Lugnica. Aunque no debiera ser posible, es un nombre de la familia real, Niem.